Agenda Éxitos. Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 3:22 de la tarde, amigos, y esta primera hora del programa la hemos tomado para conversar con nuestras invitadas a esta hora. En primer lugar, Isabel Salaverría, psicóloga egresada de la UCAP, acerca de un tema que verdaderamente se ha convertido en crucial en nuestra sociedad, la elección entre carrera y oficio. Este dilema no solo afecta a individuos en su desarrollo personal, sino que también tiene un impacto significativo en nuestras comunidades y en la forma en que se configuran las oportunidades laborales. Lo hemos considerado un tema que definitivamente hay que tratar, y precisamente para desarrollarlo tenemos vía Zoom, en primer lugar, a Isabel Salaverría, quien es psicóloga con experiencia en el área comunitaria y más de 4 años de trabajo en poblaciones vulnerables. Isabel, te saludamos desde Agenda Éxitos, Unay Amenábar, y quien te habla, Albany Lozada. Gracias por aceptar la invitación al programa. Bienvenida, Isabel, ¿cómo está? Bien, bienvenida. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarla y bueno, y meternos con este tema porque, bueno, esto fue producto de una conversación el otro día aquí con los muchachos, el equipo de producción, si es más conveniente una carrera universitaria o más bien optar por un oficio. Hay quien no tiene la posibilidad de acceder a la carrera y bueno, va directamente al oficio. Eso no quiere decir que estén ni menos preparados, ni sean menos inteligentes, ni tengan menos capacidades. Simplemente, bueno, es otra manera, otra arista de desarrollar una carrera profesional. Pero como psicóloga egresada de la UCAP, ¿cómo ves ese tema? ¿Qué es, en definitiva, qué es más conveniente, qué es más útil para un muchacho, para una muchacha? Bueno, yo creo que hay que partir de dos preguntas. Ujú. La primera es ¿para qué? Creo que muchas veces partimos, sobre todo aquí en Venezuela, de la noción de que el título universitario es necesariamente mejor y Ujú. te hace necesariamente mejor preparado. Y la verdad es que muchas veces depende, bueno, ¿para qué? Ok. Y la segunda es ¿dónde? Y con eso, bueno, a lo largo del mundo se ven muchas diferencias, incluso en las tendencias, ¿no? En Venezuela pensamos si realmente están las dos opciones por cuál nos decantamos, pero hay países donde teniendo ambas, los jóvenes se están inclinando por prepararse a través de un oficio en lugar de ir a la universidad. Y luego tenemos también países como España, donde tradicionalmente el, el porcentaje de personas que decidían pues, seguir sus estudios universitarios era bajo y más bien en los últimos 5 años ha subido. Mm. Entonces, ¿para qué y dónde? Diría yo. Mm. Eso en primer lugar, Isabel. También se pregunta uno, dependiendo de qué tan costoso sea hoy en día estudiar, por ejemplo, en una universidad que le ofrezca a Mm. ese estudiante todos los instrumentos, ¿no?, necesarios para que verdaderamente valga la pena ese esfuerzo económico que va a hacer y poder estudiar en una casa de estudios que le proporcione la formación necesaria, ¿no?, para destacarse. Ahora bien, hoy en día también está ocurriendo que muchas veces, como el factor económico es tan importante, porque bueno, hay que comer, ¿no? Claro. Ujú. Eh, Se decantan por un oficio que probablemente sin necesidad de estar 5 años y hasta 7, 8 años estudiando, les pueda aportar los ingresos económicos necesarios para su desarrollo en ese sentido. ¿Qué está ocurriendo en la realidad acá en Venezuela, Isabel? Bueno, en la realidad tenemos varias cosas. La primera de ellas es que, bueno, sin duda, como ustedes estaban mencionando, las dificultades financieras a nivel del hogar han llevado a que muchos jóvenes, incluso adolescentes, pues se dispongan a trabajar o a buscar un camino donde los ingresos vengan más rápido. Sí. Luego, también tenemos los recortes presupuestarios a nivel de la administración pública en general, de becas universitarias, que hacen que, si bien la educación en las universidades más tradicionales o las públicas, eh, esté decreciendo porque la gente quiere estudiar en otros lugares, pero también porque no se disponen de recursos suficientes para mantener esto al día o para becar a todos en las privadas, que terminan siendo, sí, sin duda, muy, muy costosas. De hecho, en los últimos años se habla de que en muchas de las universidades a nivel nacional se ha reducido la matrícula significativamente. Ujú. Ahora, ¿qué agregaría yo ahí? Si bien esta es parte de la realidad dentro de la universidad, también parte de la realidad en el mundo
es que en algunas ocasiones hay oficios que tienen no solo mayor demanda laboral, que asegura que van a tener un trabajo, ¿no? Porque también es, bueno, me dedico 6 años a estudiar, consigo el título, y entonces salgo y de pronto no hay trabajo en eso en este momento, Mm. o hay demasiada competencia, y esto retrasa aún más estos ingresos que pues son muy necesarios. Claro. Entonces, a veces con los oficios hay mayor demanda laboral y a veces hay ingresos que pueden llegar a ser competitivos, aunque tradicionalmente la universidad te asegura un mejor salario. Claro, no, y en muchos casos además, y eso lo hemos visto no solamente en Venezuela, sino en otros países también, muchachos que se gradúan de la universidad y son como estudiantes eternos, ¿no? Entonces de ahí saltan a hacer un posgrado y luego Mm. van a hacer un segundo posgrado, entonces terminan siendo sobrecualificados para cualquier trabajo y eso termina siendo un problema, porque entonces no puedes poner en el currículum todos los estudios que tienes porque, vamos a decirlo claramente, te conviertes en una amenaza para los jefes porque terminas sabiendo Sí, más que el sí. jefe, ¿no? Que te va a contratar. Entonces, yo no sé también si eso en un momento determinado hay que parar la vida estudiantil y vamos a pasar a la vida laboral y haremos el posgrado a lo mejor 4 o 5 años más adelante, si lo necesitamos, pero que la persona no se convierta en un estudiante eterno y con cero experiencia en lo laboral, ¿no? Sí, no, y en ese sentido, o sea, creo que resulta muy apropiado retomar la pregunta del para qué, Ujú, porque muchas veces tenemos gente que hace estudios superiores de 4 o 5 años y luego se dedica a un área completamente distinta. claro, Y si bien la educación universitaria te da muchas habilidades que no necesariamente tienen que ver con lo que tú estudiaste, sino con esa disciplina, sí. con esa constancia, con esa determinación, pues termina no resultando necesario ese título y bueno, a lo mejor tenemos un abogado que se encarga de administrar un negocio familiar. Claro, De pronto uno dirá, ¿para qué? Mm. para que estudiaste 5 años, claro, así Claro. es, así es. Ujú. Ahora te pregunto, Isabel, porque por otra parte está también que no hay un sueldo en bolívares que alcance ni que tampoco satisfaga todo el esfuerzo que hizo ese estudiante por adquirir los conocimientos para posteriormente en una empresa, bueno, poder manifestar pues todo lo que, lo que aprendió. Entonces, también se preguntarán los muchachos hoy en día, va a haber una compañía que realmente le dé la importancia económica a todo el esfuerzo que yo hice y el conocimiento que Sí. tengo. Sí, no, sin duda esa es una de las barreras de motivación para los muchachos, aparte de la falta o la dificultad de acceso a oportunidades para realmente terminar los estudios, incluyendo los de bachillerato, que pues resultan necesarios para poder siquiera optar por la alternativa universitaria. Y aún así, en la mayor parte del mundo y sigue siendo el estudiante, bueno, el estudiante no, el egresado Ujú, universitario mejor retribuido. Y muchas veces en posiciones donde no necesariamente fue su carrera universitaria la que los hizo calificados para la posición que tienen. Ujú. Pero aún así, parece que en muchos espacios sí se hace la diferenciación. Digamos que el título te permite pedir un poco más, negociar un poco más, que la empresa te valore un poco más, sobre todo ujú. cuando son áreas más tradicionales. Eso te quería preguntar, ¿está mejor visto, digamos, socialmente y laboralmente el título universitario que un técnico, por ejemplo, o que una persona que tenga un oficio? ¿Se le respeta más, se le valora más a la hora de ir a buscar trabajo e incluso de ser eso, reconocido socialmente, a la hora de ser el novio de la hija de uno? Mira, yo prefiero que sea un muchacho universitario a que sea un mecánico o electricista o carpintero o cocinero, o sea, que tenga más un oficio, por muy respetable y muy bueno que sea en su área, pero yo prefiero el que tenga el título universitario. Eso al final, ¿cómo pesa a la hora de escoger o no qué camino emprender? Sí, mira, yo creo que sin duda, sobre todo aquí en Venezuela, socialmente todavía se valora muchísimo el tener un título universitario, sea para una posición laboral o, Ujú, como bien tú dices, para una vinculación de otro tipo. sí. Creo Ujú. yo que también esto viene de que tuvimos la oportunidad hace ya varias décadas de que estudiar era bastante rentable, de que uno con un trabajo podía pues hacer una vida, por ende la mayoría de la gente tenía la oportunidad de optar por la universidad y no ir a la universidad era más una decisión, Ujú, por lo menos para la mayor parte de la población. Hoy en día pues sabemos que la circunstancia, como ustedes señalaban, es diametralmente distinta, pero eso no hace que las personas hayan dejado atrás como este simbolismo de un título universitario es igual a progreso o es igual a una persona que está enfocada y Mm. que quiere ir al lugar, es un ¿no? tema Que quiere como de llegar a ascenso algo en la vida. social, ¿no? Sí. Sí.
Entonces creo que ahí todavía se mantienen como estas nociones que para mí son las peores. O sea, como les comentaba, es el para qué. Tiene sentido que la gente se prepare para ir a la universidad o que incluso haga un esfuerzo económico para ir a la universidad si la carrera que ellos están buscando ejercer, que ya saben que de verdad la quieren, con un buen proceso de selección y de vocacional, requiere que vaya a la universidad. Si no, la verdad es que como en otros países, sobre todo en Europa, pues no tiene tanto sentido. Laboralmente sí se sigue valorando muchísimo, creo que porque se iguala muchas veces, como les comentaba antes, a la estabilidad de la persona que está aplicando y sus decisiones de vida, al mismo tiempo a la determinación, a su responsabilidad, porque bueno, son cosas que sí se miden a lo largo de la carrera de alguna manera. No que implique que una persona que no haya pasado por ese proceso no haya podido desarrollar, pero que para, por ejemplo, un reclutador es muy sencillo ver, bueno, esta persona hizo su carrera universitaria, algo de responsabilidad tiene que tener, algo de capacidad tiene que tener y así. Isabel, ¿cuánto influye la mala situación de un país y en todo caso la incertidumbre en todos los sentidos que hay en un país para que un muchacho a la hora de decidir qué escoger, si estudiar en una universidad, sacar un título universitario o más bien simple y llanamente prepararse para ejercer un oficio o incluso sin prepararse porque de repente pues tiene el don para un oficio en específico, termine escogiendo el oficio y no la carrera universitaria? ¿Cuánto influye la mala situación y la incertidumbre que se vive en un país como el nuestro? Bueno, influye muchísimo, no solo por el tema económico que estábamos destacando anteriormente, bueno, realmente tienes la posibilidad, realmente es una decisión. Si decidieras estudiar la universidad, podrías hacerlo o no. Porque si no puedes hacerlo, realmente no lo estás eligiendo, es un poco como la opción que tienes a la mano. Y también entendiendo la carrera y la proyección, el proyecto de vida como un proceso a largo plazo para el cual requerimos algo de estabilidad, pues imaginemos qué se puede sentir plantearnos, bueno, yo me quiero sentar ahorita 5 años a dedicarme a este proyecto para en 7 años estar aquí en este mismo lugar, que voy a tener trabajo y que voy a poder trabajar en esto, y este montón de variables que van dificultando que la gente pueda siquiera imaginar una vida a largo plazo, mucho menos plantearse un proyecto de vida retador como estudiar en la universidad, que es costoso, en un país como este. Así es, así es. Oye, Parece que también... Ay, disculpa. No te preocupes, te termina la idea. Sí, pues que justamente iba a decir que también esa misma inestabilidad genera como una necesidad interna de querer tener la mayor cantidad de seguridad que puedas, y muchas veces en países con dificultades económicas el poder generar un sustento es esa seguridad, y es algo que sí está en tus manos. Tal vez lo ideal, y eso un poco también lo vamos a tocar con nuestra próxima invitada, que es analista financiera y especialista en microfinanzas, tal vez lo ideal sería como poder combinar las dos cosas, ¿no? Tener una profesión y un oficio simultáneamente, cosa de, bueno, poder barajarse dependiendo de la circunstancia, porque también es cierto que a lo mejor uno toma las decisiones contando con estos 15 minutos que me está tocando vivir. Pero a lo mejor dentro de 2, 3 años cambia la circunstancia y la decisión que tomé fue equivocada. Pero bueno, muchísimas gracias, Isabel. Isabel Salvatierra, ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica Salaverría, ya le cambié el apellido. Egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con experiencia en el área comunitaria y más de 4 años de trabajo en poblaciones vulnerables. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado, Isabel. Gracias, Isabel.